Aún sostenía el pastel de arándanos cuando Joaquín lo dijo. Era el favorito de Teresa, algo que él mencionó de pasada una vez, cuando las cosas entre nosotros todavía fluían sin esfuerzo. Usé la receta de su madre, esa que encontré doblada dentro de una tarjeta de felicitación después de aquella Navidad incómoda. Conseguí arándanos frescos en el mercado local, los dejé remojando toda la noche y añadí ralladura de naranja tal como indicaba la nota. El pastel estaba tibio en mis manos, envuelto en papel aluminio y cargado de buenas intenciones. Su nueva casa olía a romero y clavo. Abrigos de niños colgaban en la pared, zapatitos desparramados bajo el banco. Por un instante todo parecía estar en su lugar como debía ser. Antes de sentarnos, dijo Joaquín sin mirarme, «Tenemos que hablar del dinero que falta». Parpadeé confundida. Al principio pensé que era una broma familiar algo torpe, pero él dio un paso hacia mí, su voz endureciéndose. El fondo conjunto, 50,000 pesos, desaparecieron. Y sabemos que fuiste tú. Mis dedos apretaron el molde. Perdón, Teresa se acercó entonces con los brazos cruzados y la mirada afilada. Tú nos ayudaste con el acceso digital. ¿Recuerdas? Eras la única que tenía la información de recuperación de mamá. Los retiros se hicieron justo después de eso. Los miré a ambos buscando la parte donde esto fuera un malentendido, pero nadie reía. No toqué sus cuentas, dije en voz baja. La mandíbula de Joaquín se tensó. El banco rastreó las transferencias. Tú eras el único vínculo. Puse el pastel en la encimera. Tambaleó un poco rozando el borde de un mantel individual. Eso no lo hace cierto. La voz de Teresa bajó como si estuviera declarando algo ya decidido. Siempre has sido particular con el control, con las apariencias. No respondí, no pude. Mi boca se había secado. Desde el comedor las risas de las gemelas se filtraron por un momento antes de que la puerta se cerrara. Alguien había puesto música suave. Creo que era María Greber. Estaba parada en el centro de su cocina perfecta, rodeada de platos coordinados y letreros de gratitud, y me di cuenta de que nadie me había preguntado qué pasó. Ya habían decidido. Joaquín cruzó los brazos. Si el dinero no aparece para el lunes, tendremos que involucrar a un abogado. Deberías irte. No alzó la voz. Eso lo hizo peor. Tomé mi chamarra del taburete con los dedos temblando mientras me la ponía. No volvía a hablar. No había nada que decir. Al salir la última luz se desvanecía del cielo. Adentro ya estaban sirviendo vino. La habitación olía a café quemado y alfombra vieja. El tipo de lugar hecho para el silencio, no para la comodidad. Dejé el pastel en el coche enfriándose solo en el asiento trasero, mientras me registraba sin charlas ni miradas. Me senté en el borde de la cama todavía, con la chamarra puesta, no lista para desprenderme del día. El calentador cobró vida con un traqueteo como si le pesara trabajar. Miré el papel tapiz granulado, el barniz astillado de la mesita de noche, y pensé en cómo Joaquín no titubeó, en cómo me miró como si fuera una línea tachada en una hoja de cálculo, no su madre. Cuando Luis murió, Joaquín tenía 13 años. Demasiado alto para su edad, con los hombros encorvados, como si siempre estuviera preparándose para un golpe. No lloró en el funeral. Solo estuvo a mi lado con ese traje que picaba la mandíbula apretada, negándose a derrumbarse. Recuerdo haber pensado, está creciendo demasiado rápido. Recuerdo haberme prometido cargar el peso por ambos, al menos hasta que estuviera listo. Tomé turnos extra en la oficina. Dije no a ascensos, para estar en casa antes de la cena. Vendimos el segundo coche. Aprendí a estirar un guisado para 3 comidas. Pagué las deudas médicas de Luis en 4 años. Cuando Joaquín entró a la universidad en Querétaro, lloré en el estacionamiento después de dejarlo. Luego manejé a casa y refinancié la casa para cubrir lo que su beca parcial no alcanzaba. Y cuando él y Teresa batallaron para comprar su primera casa, ofrecí 10,000 pesos para el enganche.
Un préstamo lo llamé entonces solo para que su orgullo no se sintiera herido. Nunca hablamos de devolverlo. Luego estaban las pequeñas cosas: cuidar a las niñas para que tuvieran sus noches de cita, comprar chamarras de invierno, cubrir cuentas dentales de emergencia. Teresa una vez dijo medio en broma que yo tenía un complejo de salvadora. Me reí con ella, pero nunca lo mencioné de nuevo. Tomé mi celular sin saber a quién quería llamar. No había nadie. Antes hablaba con Clara antes de que se mudara al sur. La línea entre la presencia y la soledad es más delgada de lo que uno piensa. No la notas hasta que algo se quiebra y te quedas tratando de recordar quién te conocía antes de que el silencio se instalara. Me recosté en la cama con los brazos cruzados, los zapatos todavía puestos. El aire se sentía pesado con memorias viejas y una traición reciente. Tal vez pensaron que no me defendería, que estaba demasiado cansada, demasiado blanda. Pero si iban a acusarme de ladrona más, les valía estar seguros de que no recordaba cómo seguir un rastro. Algunas verdades, pensé, no necesitan explicarse, solo necesitan probarse. No dormí esa noche, no de verdad. Solo me quedé sobre las cobijas con los ojos fijos en el techo manchado de agua, escuchando sus voces en un bucle. Joaquín diciendo mi nombre como si fuera un trámite. Teresa con esa precisión fría y clínica. El tono de quien ya tomó una decisión. La rabia no llegó. Debería haberlo hecho, pero no. Lo que sentí fue más frío, más afilado. Un silencio que se movía con intención. Había pasado décadas enterrada en auditorías, rastreando errores en hojas de cálculo hasta que algo encajaba. No gritaba en las juntas, mostraba los números. Me senté, relajé los hombros y tomé mi vieja laptop. La carcasa estaba rota en una esquina, reliquia de una vida antes de la jubilación. La encendí lentamente, los dedos recordando la secuencia de contraseñas y protocolos. Había mantenido las licencias activas por si acaso. Algunos hábitos no mueren. La cuenta compartida que Joaquín mencionó se abrió después de la muerte de Luis, pensada como una red de seguridad mientras se resolvía el patrimonio. No la había tocado en años. Él tomó el control cuando nacieron las niñas. Quería ser el proveedor y yo me hice a un lado porque parecía lo correcto. Busqué registros de transacciones públicas aún accesibles desde el viejo panel. Limitados, pero suficientes. 3 transferencias, cada una con 10 días de diferencia. 19,850 pesos, 14,900 pesos, 15,000 pesos. No eran solo las cantidades, era el patrón. Cada cifra estaba justo por debajo del umbral federal para reportes automáticos, diseñadas para no levantar alertas. Eso no era casualidad. Alguien sabía lo que hacía. Alguien quería mover grandes sumas sin supervisión. Las fechas me llamaron la atención después. El primer retiro ocurrió la misma semana en que el negocio de carpintería de Joaquín pidió una prórroga de préstamo. El segundo 3 días después de que Teresa cerrara discretamente su empresa de marketing. El tercero 2 días antes de que venciera la colegiatura del colegio privado de su hija menor. Seguí navegando, revisando horarios, correlacionando archivos. No fue difícil. La torpeza casi me ofendió. No esperaban que mirara. Asumieron que me desvanecería en la vergüenza. Me recosté frotándome la sien. El rastro digital era débil pero claro. Alguien movió ese dinero a propósito. Alguien que conocía los límites de la supervisión. Y quien fuera contó con que yo no haría preguntas. Abrí una ventana del navegador y entré al foro de investigadores donde aún tenía acceso de invitada. Escribí un mensaje corto a Miguel Cuevas, un oficial de cumplimiento que entrené en Guadalajara. Pedí acceso a los retiros de la sucursal de Banco Verde por los últimos 30 días. Dije que necesitaba verificar un patrón, que era personal. La respuesta llegó en menos de 1 hora. Sigues siendo la mejor, Marisela. Te mando lo que puedo. Cerré la laptop dejándola descansar en mis rodillas. 3 pagos justo bajo el límite.
coordinados con momentos de estrés en sus vidas. Un clásico caso de desesperación envuelta en arrogancia. Esto no era solo circunstancial, era táctico. Y si estaban dispuestos a mentir con tanta limpieza, ¿qué más habían tomado sin permiso? Miguel no hizo preguntas. Solo envió los archivos junto con una nota que decía: cuidado con lo que encuentres. La carpeta llegó a mi correo a las 2 de la mañana. Dentro había registros detallados de retiros horarios, identificaciones de cajeros, ángulos de cámaras de la sucursal local de Banco Verde. Abrí el primer video esperando no encontrar nada útil, pero ahí estaba la grabación de hace 10 días. La mujer que se acercaba al mostrador llevaba un abrigo color camel y un gorro de lana bien puesto. Gafas grandes, mascarilla. Parecía alguien jugando a ser anónima. Miró atrás 2 veces luego, deslizó algo por el mostrador. Una identificación, supuse. Bajó la mascarilla un momento para confirmar su identidad. Aunque borrosa, aunque muda, reconocí su rostro. Teresa. Pausé la imagen. Su expresión era tensa, los labios apretados, no nerviosa, enfocada. Firmó algo rápido y guardó el bolígrafo en su bolsa antes de que el cajero lo tomara. El horario coincidía con el primer retiro. Casi 20,000 pesos, en persona. Me acerqué más. La cuenta que me acusaron de vaciar fue accedida por Teresa, no por un teléfono, no por una computadora, en una ventanilla. En un día laboral, cuando yo estaba a 3 municipios de distancia, ayudando a Elena a coordinar un traslado médico para su vecina. Abrí el segundo video. Joaquín. Sin gafas, sin disfraz. Solo esa chamarra azul que usó la Navidad pasada, la que le di después de que su vieja parca se deshiciera. Parecía relajado, charlando con el cajero. Incluso sonrió. También firmó algo. Su postura era suelta fácil, como si perteneciera ahí. El tercer video era Teresa otra vez. El mismo abrigo, gafas diferentes. 15,000 pesos menos. 3 retiros en persona, ninguno usando el sistema bancario en línea que me acusaron de explotar. No había rastro digital con mi nombre, ni inicios de sesión falsos. Solo rostros que conocía firmando dinero bajo la fachada de la confianza familiar. Revisé los metadatos después. El correo de recuperación ligado a la cuenta había sido cambiado 2 semanas antes, cuando ayudé a Teresa a organizar sus aplicaciones y limpiar contraseñas compartidas. En ese momento dijo que el administrador de contraseñas la confundía. Le mostré cómo configurar la verificación en 2 pasos, le expliqué el acceso seguro. Ella tomó notas en una libreta de espiral. Esa misma libreta estaba en la encimera de su cocina la noche que me fui. El número telefónico para la verificación también había sido actualizado. No era el mío. Estaba registrado a la línea del negocio de Joaquín. No solo habían robado dinero, habían construido un escenario. Usaron mi disposición a ayudar. Como telón de fondo me dejaron interpretar el papel de madre confiable mientras preparaban el terreno para después. Miré la pantalla con las manos quietas, la mandíbula tensa. No porque estuviera sorprendida, una parte de mí lo vio venir, sino por la precisión con la que lo ejecutaron. No habían entrado en pánico, lo planearon. Mientras más rastreaba, más veía cuánto tiempo llevaba formándose esto. Una erosión silenciosa, lenta y deliberada. La confianza convertida en arma. Cerré los archivos y compilé lo que tenía: videos, registros, capturas de pantalla, horarios. Etiqueté cada uno con precisión callada. Todavía necesitaba más, pero esto era suficiente por ahora. Suficiente para ver el contorno de lo que venía. Guardé la carpeta y la renombré pruebas. Si tenía la verdad en mis manos, sería suficiente para que vieran quién soy realmente. No avisé que iría. No necesitaba permiso para volver a entrar en la casa que una vez ayudé a pagar, llena de muebles que armé los fines de semana, paredes que pinté durante el primer despliegue de Joaquín. El camino estaba lleno, la camioneta de Teresa, la pick-up de Joaquín, los patines de las niñas tirados cerca del porche. Estaban en casa. Bien.
La carpeta negra estaba en el asiento del copiloto. La limpié 2 veces esa mañana por costumbre. Antes guardaba resúmenes de casos y alertas de auditoría. Ahora contenía algo más pesado. Caminé a la puerta principal, toqué el timbre una vez y abrí antes de que respondieran. Hábitos viejos, aún naturales. Adentro el aire olía a pollo asado y tomillo. Sonaba música suave de fondo. Alguien había estado riendo, pero el sonido se detuvo cuando me vieron. Teresa estaba junto a la isla tomando algo de una taza de cerámica. Joaquín estaba apoyado en el fregadero con los brazos cruzados, la boca fija. Las niñas no estaban a la vista, probablemente arriba o en casa de una amiga. No hablé. Solo entré, puse la carpeta en la encimera y la abrí. La primera foto cayó sin preámbulo, Teresa en la ventanilla del banco con las gafas bajas, la mascarilla retirada. El recibo a su lado tenía su firma. Joaquín no se movió. Puse la segunda hoja a su lado, él en la misma sucursal, sonriendo al cajero con el bolígrafo en la mano. La tercera, Teresa otra vez. Gafas diferentes, el mismo abrigo. No robé su dinero, dije. Ninguno respondió. Teresa miró a Joaquín, luego a mí. Su voz era calma, pero el filo era inconfundible. Siempre necesitas sentirte en control, Marisela. Esto es solo otra forma de demostrar que eres más lista que todos. La miré por un largo momento. No se trata de ser lista. Se trata de no dejar que me culpen por algo que no hice. Puse los registros de IP después. Mostré el historial de inicios de sesión, el correo de recuperación, cambiado el número de teléfono ligado a la cuenta del negocio de Joaquín. Joaquín se movió apretando más los brazos contra el pecho. Usaron mi ayuda, continué con voz firme. Esperaron a que les explicara cada paso y luego sacaron el dinero en persona. No una vez. No en pánico, 3 veces. Aún así no dijo nada. Saqué la última hoja, las firmas comparadas. El nombre de Teresa en los recibos del banco, idéntico a su letra, en una nota navideña del año pasado. Los mismos rizos, la misma inclinación. Esto es quien lo hizo, dije. Y sabían que no era yo. Joaquín exhaló lento y desigual. Deberías haberlo dejado pasar. Se habría arreglado. ¿Quieres decir que se habría quedado en silencio? Él desvió la mirada. El rostro de Teresa seguía ilegible. ¿Viniste por una confesión? No, dije. Vine a devolver lo que dijeron que debía. Sus ojos se posaron en la carpeta, en las pruebas esparcidas entre nosotros. Traje la verdad. Hagan con ella lo que quieran. Joaquín abrió la boca como para hablar, pero se detuvo. Su mano cayó sobre la encimera rozando el borde de la foto. No me miró. No esperé su próxima línea. Cerré la carpeta lentamente, la deslicé por la isla y me dirigí a la puerta. Detrás de mí, el silencio parecía ensayado. Eran buenos fingiendo que nada había pasado, pero ni el silencio podía borrar lo que intentaron eliminar. ¿Era esto por el dinero o por borrar la versión de mí que se negaba a ser usada? Me detuve en el umbral con una mano aún en el marco de la puerta. Joaquín no se había movido, no había hablado. Teresa era la única que respiraba con alguna certeza, pero incluso su silencio comenzaba a agrietarse en las esquinas. No voy a presentar cargos, dije, sin volverme. Pero ya envié todo a Bruno. Él tiene la carpeta ahora. Escucharán de él si algo necesita resolverse. Nada de Joaquín, ni un asentimiento. Solo el tintineo de la cuchara de Teresa contra su taza. Construyeron una historia, añadí, más suave ahora. Y casi la vendieron. Casi. Salí sin cerrar la puerta detrás de mí. Que ellos decidieran si la cerraban. El viento había arreciado desde que llegué. Mi chamarra se tensó contra mis hombros mientras caminaba por el sendero. El pastel de Acción de Gracias seguía en el asiento trasero de mi coche. No lo había tocado desde esa noche. Por un segundo pensé en dejarlo en el porche. Un regalo de despedida, un gesto vacío. Pero no lo hice. No les debía azúcar para cubrir lo que se había podrido. De vuelta en el motel, dejé las llaves en la mesita de noche y me hundí en la silla junto a la ventana.
Me sentía más ligera que en días, pero no de una manera que me consolara. Era la ligereza que llega cuando algo finalmente se te escapa de las manos. Cuando el peso que has cargado ya no es tuyo, pero el vacío que deja se queda. Mi celular vibró justo después de las 9. Un mensaje de voz de Clara. Hola Marisela, soy yo. Escuché. No necesito los detalles, solo quiero que sepas que te creo. Si necesitas un lugar donde estar sin preguntas ni explicaciones, ven aquí. La habitación de huéspedes está lista. ¿Sabes dónde está la llave? Me quedé con el mensaje un buen rato. Lo reproduje 2 veces, tal vez 3. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar esas palabras hasta que las oí. No pruebas, no justicia, solo fe. Afuerita una pareja discutía suavemente en el estacionamiento. Sus siluetas pasaban bajo el resplandor naranja opaco del farol. Era el tipo de noche que difuminaba las cosas bordes, voces, recuerdos. Jalé una cobija sobre mi regazo y apoyé la cabeza contra la silla. No hubo disculpas, ni llanto, ni súplicas desesperadas por perdón. Solo una cocina quieta, una esposa de labios apretados y un hijo que no podía mirarme a los ojos. Tal vez no volví por una resolución. Tal vez volví para ver qué tan lejos ya me había alejado. Si nunca se disculpan, saber la verdad sigue siendo suficiente. Clara dejó la luz del porche encendida como solía hacerlo cuando la visitaba, después de que Luis murió. Entré con la vieja llave de latón escondida bajo la maceta, mismo lugar, mismos bordes oxidados, misma bienvenida silenciosa. Su casa olía a toronjil y libros viejos, un lugar intacto por la traición. No desempaqué mucho, solo lo suficiente para hacer habitable la habitación de huéspedes. El resto se quedó en cajas cerca de la pared. Me dije que solo me quedaría una semana, tal vez 2, hasta que las cosas se calmaran. Las semanas se convirtieron en meses. Clara no pidió historias. Ofreció espacio, té fuerte y un silencio que no presionaba. Nunca mencionó a Joaquín ni a Teresa, ni siquiera cuando mi nombre apareció en el periódico local, bajo una pequeña nota sobre mi nuevo taller de fin de semana. Empezó pequeño. Un anuncio puesto en la biblioteca. Seguridad financiera para adultos mayores, protegiendo tu legado. Pensé que llegarían 5 personas. Vinieron 14. Para la tercera semana tuvimos que cambiarnos a una sala más grande. Traían libretas café y preguntas sobre cosas que les daba pena preguntar a sus hijos. Hablé de cláusulas de tutela, acceso a cuentas, fraudes digitales. Usé ejemplos reales sin nombres pero con significado. Nadie sabía la historia detrás de las advertencias y nunca la ofrecí. El trabajo se sentía útil, sólido, limpio. La primavera llegó temprano ese año. Pasaba las mañanas en el solarium de Clara, viendo los crocus brotar de la tierra como pequeñas declaraciones valientes. Una mañana llegó un sobre blanco, sin remitente, sin letra que reconociera. Adentro había una foto Joaquín a los 7 años, parado en el patio trasero, con una espada de cartón y una funda de almohada atada al cuello. Un caballero listo para defender reinos imaginarios. En la parte trasera, con tinta azul, alguien había escrito, no sabíamos qué estábamos destruyendo. No había firma. Guardé la foto. La metí en la parte trasera de un cajón detrás de los recibos de garantía y la factura de luz que seguía olvidando cambiar a mi nombre. No se la mostré a Clara. Algunas noches pensaba en llamar, solo para preguntar si las niñas aún recordaban la canción que les tarareaba cuando no podían dormir. Solo para ver si Joaquín había notado lo que costó su silencio, pero nunca tomé el teléfono. El único sonido que importaba ahora era el roce de un bolígrafo en una libreta de taller, el crujir de páginas volteadas por alguien tratando de entender cuánto valía. Todavía tengo la carpeta negra. Está en un cajón debajo de mis declaraciones de impuestos y una copia del testamento de Luis. No la he abierto desde aquel día en su cocina. Algunas verdades no necesitan probarse de nuevo. Pero,
¿Cómo perdonas a un hijo que nunca te pidió que lo hicieras?